Es un placer estar aquí esta mañana con vosotros. Quiero agradecer en primer lugar a la Diputación de Pontevedra y a Cibergal, a Ciber.gal, con la Antega y la Xunta de Galicia, que bueno, han hecho posible pues, este evento, el hecho de bueno, pues, que hayan contado con nosotros y haberme invitado a mí personalmente a impartirlo. Y como tenemos poco tiempo, mi intención es, digamos, hacer una exposición, digamos, de bueno, pues la situación actual un poco tanto de la tecnología como de la legislación, incluyendo pues algunas reflexiones y recomendaciones al respecto. Y por supuesto, pues desde este momento, pues sentíos por favor libres de preguntar o ir poniendo, dejando por el chat. Eso sí, no voy a poder ver las preguntas mientras esté viendo la presentación, pero amablemente la organización pues me va a ir bueno, pues pasando esas preguntas. Intentaré ir haciendo algunos saltos en mi exposición, y si no, pues al final, por supuesto, dejaremos tiempo pues también para para tener esas preguntas o otras que os puedan surgir, ¿no? Bueno, a partir de este momento voy allá a preparar, digamos, a poner mi presentación y espero que la estéis viendo ya en este momento. Bueno, la idea en el día de hoy es fundamentalmente hablar, trasladaros, bueno, pues una serie de ideas en relación a los retos ahora mismo que supone la inteligencia artificial en el ámbito de la seguridad. Bueno, supone un auténtico cambio de paradigma, como veremos, y también las nuevas reglas que se aplican al respecto, ¿no? Veremos pues un poco una serie de claves prácticas sobre los riesgos que estamos asumiendo todos los días y que sin duda irán surgiendo más. Y sobre todo hablaremos también de, como no, del nuevo reglamento de inteligencia artificial y otra normativa también que se aplica ya desde hace tiempo en el ámbito de la inteligencia artificial. Pido antes de nada ya disculpas porque la presentación va a ser bastante más amplia del tiempo que tenemos. Yo de todas maneras intentaré dejar constancia de los hechos, de los elementos más significativos y más importantes, pero bueno, mi idea también era, bueno, pues en su caso, dejar, bueno, pues una presentación lo más detallada posible para que aquellos que tuvierais interés, pues pudierais profundizar más en esa presentación. Esa presentación ya la he puesto a disposición de la organización, que me imagino que la hará llegar a todos los asistentes, ¿no? Posteriormente. Por eso, bueno, me despreocupo un poco en ese tema, pero por supuesto, cualquier duda, cualquier cuestión, si alguien quiere profundizar en alguno de los aspectos que pasaré por necesidad de tiempo un poquito más rápido, pues por supuesto a vuestra disposición y en la ronda de preguntas pues intentaré responderlos, ¿no? Bueno, estamos en un entorno ahora mismo que hablamos de la web 2.0, aunque bueno, ya hay quien habla de la 3, incluso de más allá. Pero lo que tenemos que ser conscientes es que la tecnología ha evolucionado mucho en los últimos años, pasando pues, de un Internet y una tecnología más bien plano y más bien aburrido, a un Internet y una tecnología cada vez más interactiva y cada vez más, bueno, pues, que nos da respuesta a aquello que nosotros volcamos y interactuamos, ¿no? Obviamente, el máximo exponente de los últimos años pues, ha sido las redes sociales, las redes de mensajería, de distintos elementos que evidentemente nos permiten comunicarnos de una manera más directa o sin grandes conocimientos de informática, pero ha venido un elemento nuevo bueno, que no es tan nuevo como luego veremos, como ahora veremos enseguida, a revolucionarlo un poco todo de nuevo, que es la inteligencia artificial, ¿vale? De hecho, hasta hace bien poco, pues todos estábamos más acostumbrados a usar el buscador como Google o como otro buscador o Bing, etcétera, para localizar aquellos contenidos que a nosotros nos interesaba. Nosotros incluso formulábamos las preguntas al buscador y el buscador pues lo que nos hacía es enseñar un montón de enlaces en los cuales deberíamos de ir navegando poco a poco. Bueno, la inteligencia artificial, como luego veremos, se está integrando tanto en el propio Internet que muchas personas ya lo que están haciendo directamente es preguntar a la IA y esa IA pues ya da respuestas, muchas veces ya satisfactorias en un primer momento, sin necesidad de profundizar y de bucear bueno, pues el resto de contenidos en la red. Eso tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes, como luego veremos. Si bien es cierto, hay que decir que la inteligencia artificial, como comentamos, no es una tecnología realmente nueva. De hecho, vamos a ver un poco la evolución
tanto en la ciencia ficción como en la historia, y veremos que va a ir bastante en paralelo. Básicamente nos vamos a remontar a mediados del siglo pasado, ¿no? Cuando realmente bueno, pues empezaron a hacer los primeros planteamientos relacionados con la inteligencia artificial. Y para ser lo más claro posible, voy a poner dos columnas, y en una de ellas vamos a hablar de la ciencia ficción, aquellas obras que más o menos nos han ido influyendo en el inconsciente colectivo de lo que podría suponer la inteligencia artificial en nuestro día a día, y luego vamos a ver en la parte derecha luego pues lo que la ciencia ha estado haciendo más o menos en los mismos tiempos, y veremos que sobre todo últimamente ha sido bastante más acelerado. Bien, el primero de los hitos, como decimos, en el ámbito de la ciencia ficción, vamos a ver primero la primera columna, fue la publicación de la obra de Isaac Asimov, Yo Robot. El libro se publicó en 1950, aunque las ideas de este libro ya se recogían de otros relatos anteriores que luego comentaremos, pero sin duda fue un buen primer punto, un buen primer punto de inflexión de lo que una inteligencia artificial, en este caso encarnada en un robot, pues evidentemente podría hacer interactuando sin más con el resto de sociedad y con los seres humanos, etcétera, ¿no? En el año 68, por supuesto, se lanzó 2001 Odisea del Espacio. Ahí el ordenador de inteligencia artificial era HAL 9000, que era bastante inquietante y tomaba decisiones bastante cuestionables para lo que supone pues, el devenir de la tripulación en general, del ser humano, bueno, de la tripulación en particular y del ser humano en general, ¿no? En el año 82, Blade Runner, por supuesto, ahí plantea el dilema de los replicantes y sobre todo poder distinguir cuándo estamos tratando con una persona real o con una persona que realmente es una IA, aunque en este caso adoptara la forma humana. Este es un problema que seguimos teniendo hoy en día y cada vez es más acuciante, luego haremos referencia a él. En el año 83, una gran película, bastante olvidada en otros ámbitos, aunque desgraciadamente bastante al día ahora mismo en lo que supone el riesgo al que nos enfrentamos, es Juegos de Guerra del año 83, en el que se plantea, bueno, la conveniencia de sustituir todo el sistema de defensa nuclear, de defensa y ataque nuclear en Estados Unidos, en vez de por personas que tenían más empatía y dudaban a la hora de pulsar el botón, pues por una máquina, que fuera una IA que no tuviera este problema de empatía y directamente pudiera responder a un ataque sin problemas de conciencia, vamos a decir así. En el año 84, por supuesto, Terminator, con su gran aportación al inconsciente colectivo de Skynet, esta inteligencia artificial que adopta de repente la decisión de extinguir a la raza humana y porque nos consideraba, pues evidentemente, un estorbo para sus planes, ¿no? Y todo lo que vino después. En el año 99, Matrix, aquí en vez de acabar con la raza humana, pues lo que hacían era convertirnos en pilas, y hacer que viviéramos pues, en una realidad virtual permanente. Una película que sin duda plantea muchas cuestiones éticas, filosóficas y que también fue bastante avanzada a su tiempo, también algunas cuestiones que estamos viendo ahora mismo. En el año 2001, la película llamada además IA, de la famosa de Steven Spielberg, que apela ya a nuestros sentimientos. Esto es algo que continúa en el 2013 con Her, esta es más conocida, y se hace más referencia a ella, si es posible o no enamorarnos de una inteligencia artificial, algo que también se está planteando en estos momentos bastante. En el año 2015, una película que también hace referencia a los sentimientos, pero desde una manera bastante más preocupante, es Ex Machina. No es una película, digamos, mainstream, muy conocida, pero muy, muy recomendable también para darnos cuenta de algunos de los riesgos que plantea la inteligencia artificial. En el año 2016, bueno, la serie Westworld, aunque las series, bueno, digamos, etapas posteriores, ¿no? Las temporadas posteriores no fueron muy buenas, pero sobre todo la primera temporada, pues plantea muchas de estas cuestiones también a la orden del día. Y en el 2020, una serie también poco conocida, pero que también plantea muchas de estas cuestiones, es Devs, ¿no? Bueno, vamos a ver la ciencia, qué es lo que nos ha dicho más o menos en estos años, ¿no? Bueno, en el año 50, curiosamente, pues Alan Turing, bueno, uno de los padres de la computación moderna, publicó su famoso test, el test de Turing, del cual todavía se está hablando. Precisamente esta semana he escuchado, bueno, he leído un par de noticias sobre si la última la última versión de inteligencia artificial de ChatGPT, pues supera o no supera el test de Turing. Todavía no lo estamos planteando. El test de Turing lo que planteaba fundamentalmente era el hecho de poder identificar, vamos, la necesidad, como comentábamos en Blade Runner, el hecho de
poder de alguna manera identificar a la persona con la que estamos tratando como humana o no, y entonces en ese caso, pues Alan Turing publicó una propuesta de test que diferenciara precisamente a una persona de una máquina cuando interactuábamos con ella a través de chat de texto, ¿no? Bueno, pues ya como veremos, esto ha tenido una evolución y ya, bueno, aunque aún está en discusión hoy en día, pues ya hay un consenso de que se ha superado ya bastante este test de Turing en determinados, perdón, contextos. En el año 97, bueno, esto para aquellos que vivieron esa época, bueno, pues en mi época, en mi caso fue así, bueno, pues fue un gran impacto cuando Deep Blue, el ordenador creado por IBM, ganó a Garry Kasparov, que era el campeón del mundo de ajedrez en ese momento, ¿no? Bueno, pues fue el primer golpe para el orgullo humano que una máquina, pues finalmente, en un campo tan complejo y tan especializado como es el ajedrez, pues realmente nos superara, ¿no? No fue el primer caso, ni mucho menos, como lo veremos posteriormente, ¿no? En el 2008, Google lanza su reconocimiento de voz, algo que ha llegado hasta nuestros días mucho más avanzado. En el año 2011, Watson de IBM ganó Jeopardy, es otro gran avance también de la inteligencia artificial. Jeopardy es un juego, aunque aquí nos haya llegado menos, es un juego muy famoso en Estados Unidos, en el que había que averiguar la pregunta a partir de las respuestas. Esto siempre los humanos hemos sido muy buenos en relación a las máquinas, hasta que ha llegado, como digo, Watson en el 2011 y logró ganar, evidentemente, a un humano, ¿no? En el 2014, el bot Eugene Gossman pasó el test de Turing. Como vemos que desde el año 2014 pues, se considera que el test de Turing ha quedado total o parcialmente obsoleto en lo que se refiere a identificar cuándo estamos interactuando a nivel de chat con una persona real o con una inteligencia artificial, ¿no? En el 2015, AlphaGo de Google derrota al campeón del mundo de Go. Go es un juego, digamos, mucho más complicado que el ajedrez. Se dice que es el juego más complicado a nivel estratégico que hemos inventado y desde luego, bueno, pues desde el 2015 pues hay una máquina que ha derrotado al campeón del mundo, con lo cual, bueno, pues ya, digamos, nos han superado en muchos órdenes muchos ámbitos reservados para nosotros. En el 2020, OpenAI lanzó GPT-3. Nosotros, bueno, en su día yo recuerdo en el despacho probamos esas versiones preliminares, ya fue bastante sorprendente, aunque aún eran complejas de utilizar. Y aquí, en el año 2022, concretamente ese famoso 30 de noviembre del año 2022, lanzó OpenAI ChatGPT, ¿no? Con lo cual, a partir de ese momento, bueno, pues ya la revolución tecnológica, aunque unos meses antes, en verano, se habían lanzado varias IAs, sobre todo en el ámbito gráfico, de imágenes, etcétera, ya, digamos, la que hoy conocemos como IA generativa, la inteligencia artificial generativa, pues ha venido a revolucionar el panorama en el que estamos, ¿no? Bueno, para poner un poco de orden, en su día Isaac Asimov, a mediados del siglo pasado, planteó tres leyes, ¿no? Si hablamos de regular la inteligencia artificial, bueno, pues planteó, por ejemplo, la primera, que es que un robot no hará daño nunca a un ser humano ni permitirá que por inacción éste sufra daño. La segunda regla era un robot obedecerá las órdenes que reciba un ser humano a no ser que las órdenes entren en conflicto con la primera ley, es decir, si yo le ordenaba acabar con un ser humano no me va a obedecer, pero en el resto sí. Y la tercera es que un robot protegerá su propia existencia en la medida en que dicha protección no entre en conflicto con las dos primeras leyes, ¿no? Bueno, esto evidentemente en un libro queda muy bien, pero es muy complicado trasladarlo al mundo real. Sobre todo, como dicen los expertos en tecnología, esto es muy difícil de programar, tiene determinados conceptos indeterminados y realmente desde un punto de vista legal, pues ya hay que decir que desgraciadamente las primeras aplicaciones que hemos visto de inteligencia artificial han contravenido la primera ley, porque, y lo estamos viendo en Ucrania, por ejemplo, y en otros muchos escenarios, se está utilizando la inteligencia artificial ya para matar personas, ¿no? Con lo cual, desgraciadamente, el uso militar es uno de los usos que más está tirando, desgraciadamente, de esta tecnología. Luego, por cierto, y espero no hacer ningún spoiler, se añadía unos libros más adelante, pues esta regla cero, ¿no? Un robot no hará daño a la humanidad ni permitirá que por inacción ésta sufra daño, que se superpone a las anteriores, con lo cual se complica todavía más tanto la normativa como la trama en sí.
Bueno, ¿qué pasa si cambiamos del orden? Simplemente un cambio de orden de las reglas anteriores, pues ya supone que en la mitad de los casos, como decía esa tira cómica, en la mitad de los casos pues tenemos una apocalipsis, básicamente. En otros dos escenarios tenemos un mundo frustrante o terrorífico y solamente en uno, es decir, conservando el orden, tendríamos un mundo balanceado, pero desgraciadamente no van los tiros por ahí, ¿no? Bueno, no me voy a detener, por supuesto, en cuestiones técnicas, simplemente es muy importante que sepamos que la inteligencia artificial tiene que ver sobre todo con el aprendizaje, ¿no? Nosotros somos seres muy inteligentes, me refiero a los humanos, por lo menos en comparación con otras especies que conocemos en el planeta, y lo somos en parte no solo a nuestra capacidad cerebral, sino también a lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida, ¿eh? Ahí ponemos esa niña, en imagen que aprende a andar, es una de las cosas que más cuesta ahora mismo. Los robots que se están avanzando, pues precisamente saben mucho a nivel conceptual, pero moverse en el mundo es una de las cosas que más les cuesta, ¿no? Bueno, pues para eso hace falta datos, hace falta interactuar con el entorno físico, ¿no? Y hace falta aprender, ¿no? Por tanto, las inteligencias artificiales se están alimentando con gran cantidad de información que lo que hacen básicamente es bueno, pues nutrir a esa inteligencia, si no vacía no serviría de nada, para que evidentemente luego pueda, como digo, aprender y responder a aquellas peticiones que le vamos a hacer. Entonces, sin aprendizaje, sin que alimentemos estas inteligencias artificiales, pues evidentemente no serían las mismas, ni por supuesto podríamos hablar casi ni de una inteligencia, ¿no? En el planteamiento de con qué se alimentan y cómo se entrenan estas inteligencias artificiales, cómo aprenden, hay muchísima literatura y muchísimos problemas también. No me voy a detener en ellos, pero si alguien tiene curiosidad, pues también puede plantear alguna de estas preguntas e intentaremos abordarlos. Sobre todo estaréis viendo más recientemente que están surgiendo muchos problemas con el copyright, con la propiedad intelectual, porque se está alimentando con muchas obras con copyright, ¿no? Bueno, pues esto es algo que se está planteando bastante. Bueno, lo que sí nos vamos a detener un poquito más es ver qué podemos hacer con esta tecnología, aunque me imagino que pues todos vosotros ya habréis tenido vuestra experiencia y ya habréis explotado directa o indirectamente la misma, ¿no? Bueno, para empezar, lo que podemos hacer es prácticamente crear contenidos, como por ejemplo la imagen que tenéis, que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial. Estas imágenes partieron digamos, aprendieron también desde el origen, ¿eh? Ahí teníamos pues una versión bastante antigua de Dalí, ¿eh? Donde nos generaba pues esas imágenes cuando le pedíamos una mezcla de un perro y Pikachu. Bueno, pues ya veíais un poco las opciones que teníamos, estaba empezando a aprender, hasta las últimas versiones de Midjourney, por ejemplo, que ya avanzaron mucho más y como vemos ya desde el principio tenía una obra, bueno, generaba unas imágenes pues muy, muy buenas en lo que se refiere a la calidad, ¿no? Paralelamente surgió también herramientas de software libre, como es Stable Diffusion, que no tenía las mismas limitaciones que las otras herramientas propietarias. Es decir, cualquiera podía, por ejemplo, generar imágenes de personas famosas, como las que vemos en pantalla, o imágenes de desnudos o imágenes de violencia, algo que en principio está prohibido o controlado en las IAs generativas y IAs generalistas, ¿no? Aunque, como bien sabemos, hay aplicaciones que ya también para el ámbito generalista nos permiten hacer muchas de estas cosas, con los problemas también para los derechos de las personas que están implicando, ¿no? Incluso recientemente se puede generar vídeos, como es Osora de OpenAI, o más recientemente VO3, que se ha lanzado además esta misma semana por parte de Google, ¿no? Que permite hacer vídeos cortos, incluso con sonido y con diálogos en esta última versión de Google, que bueno, parecen totalmente realistas. Yo simplemente os remito a cualquiera de estas demos que hay en Internet o incluso probarlas directamente en las herramientas y son realmente impresionantes el nivel de calidad y digamos, confusión con imágenes reales, ¿no? Y esto también plantea a nivel de los riesgos que luego comentaremos, y para la legislación un problema que evidentemente se está planteando en estos momentos y se está acometiendo, ¿no? Por supuesto, también algo que tiene más importancia, sobre todo también para los abogados, es la posibilidad de crear textos, dialogar, escribir, programar. Esto es también lo más impactante. No nos dedicamos, no tenemos tanto tiempo generando imágenes, por lo menos
la mayor parte de personas, como interactuando con textos. Y como veis, cada vez más avanzados, nos ayudan desde resumir textos, traducir, hasta realmente redactar prácticamente cualquier texto, cualquier cuestión que nosotros le pidamos. Puede ser más o menos acertada, más o menos concreta, luego ya veremos, pero realmente es bastante impresionante todo lo que estas IAs, cada vez más avanzadas, pueden darnos, ¿eh? ¿Cuáles son los riesgos principales que tenemos que tener en cuenta con estas inteligencias artificiales, ¿no? Bueno, el primero de ellos que tenemos que tener en cuenta, y luego volveremos a abordar, es el de la privacidad, ¿de acuerdo? Los datos que nosotros introducimos en la IA, tenemos que tener mucho cuidado con las consultas que realizamos porque van a ser utilizados, depende de la inteligencia artificial, pero hay que presumir que siempre todas lo van a hacer, para entrenar la propia inteligencia artificial. Por lo tanto, cuando yo estoy introduciendo datos, sean míos o, en el peor de los casos, siendo de terceros, pues esto está siendo una comunicación de datos que puede conculcarla, puede, digamos, entrar en una prohibición legal, ¿no? Con lo cual, ante todo, deberemos de intentar evitarlo o regular este tipo de usos. También alucina, lo que se dice popular, técnicamente que alucine en la inteligencia artificial es que muchas veces nos da información falsa, y además haciéndosla pasar por verdadera. Cuando le preguntamos cosas concretas, por ejemplo, en nuestro ámbito, artículos, sentencias, etcétera, nos va a dar artículos y sentencias que muchas veces se los va a inventar, ¿vale? Y esto pasa en cualquier otro ámbito de disciplina que nos pueda responder, con lo cual muchas cosas se las va a inventar, nos va a mentir directamente o directamente se las va a sacar de la manga, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto tenemos que tener mucho cuidado, hay que contrastar todo lo que vemos publicado. También es muy persuasiva, es decir, enseguida nos va a dar argumentos muy sólidos para creer lo que nos está diciendo, ¿no? Eso para los abogados también nos viene muy bien, porque si queremos hacer más sólido un argumento o una demanda, pues simplemente le pedimos ayuda a la IA y le da una vuelta de una manera bastante interesante y bastante persuasiva, ¿no? Pero también esto nos hace caer en posibles errores, porque es tan persuasiva que nos lo creemos cuando realmente tenemos que tener cuidado, ¿no? Y luego, sin fuentes. La mayor parte de estas inteligencias artificiales no nos cita de dónde ha sacado la información, no nos da fuentes, no nos da enlaces, algunas sí, o algunas pequeñas versiones sí, pero generalmente no. Por tanto, no sabemos de dónde ha sacado la información, simplemente nos la da, nos lo dice y nosotros en muchos casos, evidentemente, tendremos la responsabilidad de contrastarla. Por ejemplo, uno de los riesgos que se ha planteado es un abogado sancionado en Estados Unidos, esto ya fue hace algún tiempo, en el que, bueno, pues el abogado lo que hizo, sin más, le pidió que redactara la demanda, la presentó en un juzgado de Nueva York, en un caso de aviación, y, bueno, la IA directamente se había inventado sentencias. Bueno, pues fue sancionado, no tan gravemente como podía haberlo sido, con $5.000, y además tenía que pedirle disculpas por carta a todos los jueces respecto a los que se habían inventado sentencias, ¿no? Otros riesgos que nos vamos a encontrar, y es muy habitual ahora, son los fraudes con IA, ¿eh? Como veis, en los últimos tiempos, tanto los correos electrónicos que recibimos como incluso llamadas telefónicas son ya realizadas con inteligencia artificial y de manera muy convincente. Ya se han dado además los primeros casos de estafas con videoconferencia en la que se ha suplantado directamente la imagen de un jefe, de un CEO de una compañía, y no solo la imagen, sino su voz, con movimiento y todo, y convenciendo a otro empleado, a otros empleados, para que realicen disposiciones de efectivo con cierta urgencia, ¿no? Y esto ya se ha detectado. También para generar documentación, para no cometer faltas de ortografía, para emular membretes o logos de compañías reales, incluso imitando los cauces que utilizan estas compañías para dirigirse a nosotros y suplantando directamente en el mismo hilo de mensajes. Bueno, pues todo esto es algo que está enormemente facilitado gracias a la IA y tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? También los deepfakes, ¿no? Las noticias falsas, como bien sabéis, bueno, pues el ya fallecido Papa, bueno, pues fue en su día, estas imágenes fueron muy conocidas, o la detención de Trump, el Papa vestido de rapero o Trump detenido en las calles de Nueva York, bueno, pues son imágenes falsas, pero que hoy en día, ya en su día impactaron bastante por su realismo, pero hoy en día aún ha mejorado todavía más la imagen, con lo cual es más complicado, cada vez nos es más complicado diferenciar la realidad de la ficción. Y también no olvidemos la clonación de voz con inteligencia artificial, es algo que también está en el día a día prácticamente, hay muchas herramientas que ya lo permiten, solamente es necesario la
coger la voz de alguien entre 3 y 15 segundos, de un trozo de audio de esa persona, para poder perfectamente emular su voz, su entonación, y hacer, evidentemente, que cualquier cosa que digamos pues pueda ser, digamos, utilizada para decir algo que no tiene nada que ver con lo que hemos dicho y engañar a terceros de, pues a través de una llamada telefónica, etcétera, de que somos nosotros cuando realmente no lo somos, ¿eh? Esto es algo también enormemente preocupante en estos tiempos. Y por supuesto lo que he comentado anteriormente, la suplantación con inteligencia artificial. Esta imagen ya tiene algún tiempo, pero era, vamos, básicamente un actor que se ponía la imagen de Tom Cruise y perfectamente podía pasar por él, incluso con movimiento, con imagen, ¿no? Esto hay muchos vídeos en internet de muchos famosos perfectamente suplantados de este modo, en lo cual pues genera muchísimos problemas también, como comentábamos antes, por el tema de fraude o de deepfakes, digamos, ¿no? Bueno, ante todo esto, nosotros como individuos y además individuos que vivimos en una región del planeta que se llama Europa y concretamente la Unión Europea, ¿qué derechos tenemos ante la inteligencia artificial? Como bien sabéis, hay una carrera internacional por la inteligencia artificial. Hay muchos países que quieren ser, pues obviamente, llevarse el gato al agua. Aquí está Estados Unidos principalmente, que es el que tiene las empresas más importantes de inteligencia artificial, pero también está China como uno de los países que más está invirtiendo ahora mismo en inteligencia artificial. Estos dos países pues no están, más bien al contrario, están desregularizando la inteligencia artificial. De hecho, con la nueva administración de Trump se invalidó la única norma que teníamos, que era, bueno, había sido aprobada por el presidente Biden para regular, y tampoco vamos, de aquella manera, pero bueno, intentaba pues dar un poco de regulación a la inteligencia artificial con gestión de riesgos, etcétera. Bueno, Donald Trump lo ha invalidado y además en estos momentos se está tramitando en el Congreso de Estados Unidos una propuesta de legislación para suspender durante 10 años el poder regular la inteligencia artificial. Hay una idea de que si regulamos la inteligencia artificial vamos a ser los últimos, vamos a impedir que esta tecnología se desarrolle. Bueno, yo llevo muchos años en derecho digital, desde finales de los 90, y siempre el discurso ha sido el mismo. No vamos a regular Internet porque si no Internet no se va a desarrollar. No vamos a regular los bitcoins, por ejemplo, porque si no, no se van a desarrollar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísima tecnología, muchísimos planteamientos que se ha hecho siempre el mismo escenario. No nos dejemos engañar. La tecnología no es buena ni mala en sí misma, pero es necesario obviamente, regular, sobre todo regular los malos usos que podemos hacer con ella, ¿no? Con lo cual vamos a ver qué derechos tenemos en Europa y luego cómo se traslada la regulación. Primero, hay que decir que tenemos los mismos derechos que teníamos hasta este momento. O sea, no es necesario tener una ley especial de inteligencia artificial para que nuestros derechos se vean reconocidos y se tengan que respetar también en el nuevo entorno. Ahí está el derecho a la vida, la integridad física, por supuesto, derecho a la libertad, el derecho a la intimidad, también barra privacidad, como hemos comentado, derecho a la propia imagen, que evidentemente el que me protege a mí de que alguien me robe mi cara y pueda suplantarme en otros ámbitos, el derecho al honor, ¿vale? El derecho a la dignidad, a que no puedan atacar mi reputación, etcétera. Y por último, el derecho del trabajo. El trabajo lo pongo en último lugar y en color distinto porque, a diferencia de los anteriores, no es un derecho fundamental. Está reconocido en nuestra Constitución, pero no es algo que nos lo tengan que garantizar sí o sí, ¿no? No podemos ir a un tribunal, mire, no tengo trabajo y tengo un derecho constitucional a trabajar, con lo cual consígame un trabajo, ¿no? No, no es un derecho fundamental, pero también es un derecho, obviamente, que hay que tener en cuenta y es uno de los más amenazados, como hemos visto, habida cuenta de los despidos que estamos viendo en muchas áreas, precisamente sustituyendo a personas por inteligencia artificial, con sus riesgos también, como veremos, ¿no? Bueno, luego en lo que se refiere a la legislación de inteligencia artificial, bueno, veremos en primer lugar, como no, el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea. También hablaremos alguna pincelada en el ámbito de protección de datos de carácter personal, también en régimen jurídico de administraciones públicas, en el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Igualdad de trato y no discriminación y selección de personal. Son algunos de los ámbitos donde evidentemente se aplica ya la inteligencia artificial desde hace tiempo y que, bueno, pues ahora mismo
digamos, vamos a empezar por el más famoso, que es ahora mismo el que tenemos en ciernes, que es el Reglamento de Inteligencia Artificial. Hay que decir que este reglamento comenzó su tramitación en el año 2021, incluso había borradores anteriores. Por tanto, fue anterior a la última revolución de la inteligencia artificial generativa, que como vimos fue sobre todo a partir del 2022. Eso no significa que este reglamento no se aplique a esa tecnología y no se hayan hecho cambios a marchas forzadas muchas veces para que, pues de alguna manera, se agilice de alguna manera la aplicación también en este ámbito de inteligencia artificial generativa. Pero no estaba orientado en origen a eso. Era un concepto, como luego veremos, más amplio de inteligencia artificial, más orientado al algoritmo, vamos a decir así, a algo más determinista, que lo que finalmente ha resultado la mayor parte, que es más, digamos, aleatorio, ¿no? Digamos, estocástico, que es como realmente funciona esta tecnología, que es la que tenemos ahora mismo a nivel generativo, ¿no? Dando la misma instrucción, por ejemplo, esa imagen que tenéis ha sido generada también por inteligencia artificial, pero si le damos la misma instrucción dos veces a la misma inteligencia artificial, nos va a generar dos imágenes distintas, no la misma. Por tanto, no es determinista, es aleatoria, ¿vale? Y eso es algo que es un componente que el reglamento no lo tiene totalmente en cuenta, aunque sí en parte, ¿no? Bien, el reglamento, la norma la tenéis ahí, ¿vale? No me voy a detener en todo el nombre largo que tiene, pero sí tenemos que tener en cuenta que es aplicable totalmente a partir del 2 de agosto del año 2026, ¿vale? El año que viene. Pero sí hay algunos elementos del reglamento que van a entrar en aplicación antes o que ya han entrado, ¿no? El primero, el 2 de febrero de 2025, ya han entrado el capítulo 1, que es el ámbito general, y el capítulo 2, prohibiciones. Esto ya lo tenemos ahora mismo en vigor y en aplicación, ¿vale? Luego tenemos un segundo hito que vamos a tener en agosto de este año, el 2 de agosto de 2025. Ahí entrará lo que llamamos el alto riesgo, los modelos de uso general, la gobernanza, la confidencialidad y también el tema de sanciones. Si bien respecto a las sanciones acaba de salir ahora una guía de la Comisión Europea que va a demorar la aplicación de sanciones hasta el 3 de agosto del año 2026, ¿vale? Todos estábamos esperando que este mismo año, en agosto, ya se pudiera sancionar. De luego hablaremos de la ESIA, la agencia española que podría empezar a sancionar a partir de agosto, pero digamos a nivel europeo se ha tomado la decisión que sea a partir de 3 de agosto del año que viene. Y luego en productos, digamos, de consumo, pues habría un plazo extra hasta el 2027. Bueno, ¿qué contiene el reglamento? Bueno, ahí se define la inteligencia artificial. No me voy a detener, como digo, voy a ir rápido, pero como veremos, no está orientada a la inteligencia artificial que tenemos hoy en día, más famosa, sino una inteligencia artificial más genérica, más determinista, si me permitís, ¿no? El propio reglamento lo que tiene, y esto pues evidentemente lo habréis oído en muchas ocasiones, una clasificación de inteligencias artificiales, o más bien de cosas que podemos hacer con la inteligencia artificial, dividiendo claramente en función de esas finalidades en cuatro tipos fundamentalmente: cosas prohibidas, es decir, cosa que nunca podrá hacer una inteligencia artificial en Europa, en la Unión Europea. En segundo lugar, el alto riesgo, ¿vale? Cosas que sí podrán hacerse, pero con requisitos muy estrictos, ¿vale? Es lo que supone el alto riesgo. Y luego otras que necesitan autorización o simplemente con requisitos específicos, ¿no? Entre las prohibidas, por ejemplo, la manipulación del comportamiento humano, es decir, el hecho de poder leer emociones y manipular emociones humanas está prohibido. Los regímenes de clasificación social, como por ejemplo el régimen chino, la puntuación que aplican en China de las personas según lo bien o mal que se porten, pues tendrán más beneficios o menos beneficios a nivel social. Esto en Europa se ha prohibido. Y también la videovigilancia indiscriminada con biometría. Esto también a nivel general se ha prohibido. ¿De acuerdo? Cosas que se pueden hacer, pero con mucho cuidado y cumpliendo muchos requisitos al alto riesgo, pues por ejemplo, la identificación biométrica remota en determinados casos, reconocimiento de emociones, las infraestructuras críticas, los servicios esenciales y áreas como la educación, el empleo, la migración, administraciones públicas y democracia. Todos estos elementos van a tener, todo lo que toque estos elementos va a tener una catalogación de alto riesgo y por tanto una necesidad de cumplir requisitos y de vigilancia intensiva.
También necesitan autorización, pues lo que es la identificación biométrica remota en espacios públicos, que se puede autorizar en determinados casos, no indiscriminada y masiva, como estaba prohibido, sino para determinados momentos y generalmente necesitarán una autorización judicial. Y por último, pues aquellas que con requisitos específicos donde ya podemos ubicar pues la IA generativa, los chatbots y los deepfakes fundamentalmente como principales riesgos que se quieren acometer. Otra definición también importante, aunque no nos vamos a detener, es la de modelo de inteligencia artificial general, que ya entra esta definición más directamente en lo que hoy en día entendemos como IA generativa, ¿no? Y aquí insistimos en entrenado con un gran volumen de datos, y para realizar de una manera competente una gran variedad de tareas distintas, ¿eh? Estos son los modelos de IA general, como podemos decir ChatGPT, Gemini, Cloud, de Anthropic o Mistral en Europa. Bueno, pues entrarían dentro de este concepto de modelo de IA general. Y luego, algo muy importante es la obligación, el artículo 52.1 y 2 del reglamento, es la llamada obligación de transparencia. Esto es algo muy necesario porque toda vez que los contenidos son cada vez más avanzados y es más difícil distinguir un contenido de inteligencia artificial por uno que sea creado por un humano, pues será obligatorio etiquetar esos contenidos y además en origen. Y cuando sean elementos para interactuar con personas, por ejemplo, un servicio de atención al cliente donde en vez de responder una persona me responde una inteligencia artificial. Pues la obligación de informar a la persona de que estás interactuando con una inteligencia artificial. Esto hoy nos puede parecer, pues hombre, todos los robots telefónicos ya vemos que son bastante rudimentarios, pero ya se están ensayando otros muy avanzados y os puedo asegurar que no se podrán distinguir de una persona real, ¿no? Ya en estos momentos ya se están haciendo pruebas e implementaciones al respecto. Por tanto, hay la obligación, cualquier empresa, cualquier compañía que lo vaya a implementar va a tener obligatoriamente que decirlo. Aquí tenemos la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que ha sido creada y la tenemos además la sede ya empezando a funcionar en Coruña, ¿eh? Ahí tenéis un poco los fines fundamentalmente que van encaminados en esta agencia. Esto es algo muy, muy importante, ¿eh? Y bueno, aquí tenéis las multas, que más o menos son bastante cuantiosas, como veis, por prácticas prohibidas hasta 35 millones o el 7% del volumen global. Está la cantidad que resulte mayor, es el límite superior. Por otras infracciones entre 15 millones o el 3%. Y por información inexacta entre 7 millones y medio o el 1% del volumen de negocios global. Con lo cual son sanciones que pueden ser muy, muy elevadas y hay que tener en cuenta, y se aplicarán a partir del año que viene, como veíamos anteriormente. Y luego simplemente mencionar que tenemos una ley gallega sobre inteligencia artificial, la 2/2025, que se aprobó el 2 de abril de 2025, publicada el 4 de abril en el Diario Oficial de Galicia, sobre inteligencia artificial, que, bueno, pues más o menos ahí lo regula en el sector público, impulsa el desarrollo del ecosistema, y se alinea un poco con el reglamento, como no podía ser de otra manera, de la Unión Europea. Ahí se trasladan principios éticos y técnicos para el uso responsable de la IA. Se crea la Oficina de Inteligencia Artificial y el Consejo Gallego de Inteligencia Artificial. Se crea un inventario de sistemas de inteligencia artificial y proyectos con necesidad de evaluación de impacto, y el fomento de nuestro idioma, del gallego y también de la alfabetización digital. Ya en la recta final, y hablando un poco de un par de pinceladas que os quiero dar sobre materia de protección de datos, ya desde antes del Reglamento General de Protección de Datos, que entró en aplicación el 25 de mayo del 2018, pues ya se hablaba de que si utilizaba yo algún sistema de decisión automatizada, es decir, sin intervención humana, ya había obligación de informar al interesado, ¿no? Y también, en su caso, información significativa sobre la lógica aplicada de esa toma de decisiones. Algo que con la inteligencia artificial generativa se complica, porque la inteligencia artificial generativa se basa fundamentalmente en redes neuronales artificiales, en las cuales hay, entre la capa de entrada y la capa de salida, hay una serie de capas ocultas que ni siquiera los propios programadores, los propios dueños de las plataformas saben muy bien
cómo funciona. Esto parece realmente puede resultar increíble, pero ni siquiera OpenAI sabe cómo funcionan las últimas versiones de ChatGPT. Saben los rudimentos, pero no saben el por qué, cómo razona realmente, aunque se está intentando avanzar en eso. Esto para la explicabilidad, pues obviamente os podéis imaginar que es bastante complicado, ¿no? Aquí también, cuando hablamos del Reglamento General de Protección de Datos y en las decisiones individuales automatizadas, bueno, pues digamos que tenemos todos derecho a no ser objeto de estas decisiones, salvo que sea necesaria para la celebración o ejecución de un contrato, esté autorizada en derecho o que tenga nuestro consentimiento explícito. Y, por supuesto, tendremos derecho a que se nos informe y a reclamar y solicitar una intervención humana, ¿de acuerdo? Y entonces estas decisiones además no se podrán basar en categorías especiales de datos, como por ejemplo la salud, ¿no? Que es uno de los temas también más candentes. En cuanto a mecanismos de toma de decisión, aquí sí hay una ley también específica del año 2022, la de igualdad de trato y no discriminación, que habla de la necesidad de evitar, minimizar sesgos, principalmente para administraciones públicas, pero indirectamente también aplicado a empresas, ¿no? Transparencia y rendición de cuentas y también la necesaria elaboración de evaluaciones de impacto, ¿no? También transparencia y diseño, implementación, la capacidad de interpretación. Y luego también administraciones y empresas promoverán el uso de una IA ética, confiable y respetuosa. Y se plantea la posibilidad de crear un sello de calidad de algoritmos. Bien, finalmente ya la recta final, ¿qué recomendaciones daríamos para utilizar la inteligencia artificial? Bueno, digamos, en primer lugar, lo que tenemos que recomendar es nunca introducir datos de carácter personal, ni propios ni ajenos, por supuesto, ni tampoco identificativos en ningún caso. En segundo lugar, no usar información confidencial, ya sea de propiedad intelectual, por ejemplo, o de secreto de empresa. Nunca introducirlo, porque hay que entender que esa información va a ser utilizada por terceros, y va a ser utilizada también para entrenar a la propia inteligencia artificial. Siempre realizar una labor exhaustiva de anonimización previa de los datos y referencias, ¿vale? Sobre todo las IAs, como digo, que están conectadas a servidores fuera. Si lo tenemos en nuestros propios equipos, en nuestros propios ordenadores, pues esto se diluye más, pero cuando vamos a consultar en el 99% de los casos con servidores externos, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos siempre que verificar la información que nos proporciona la inteligencia artificial, consultando evidentemente referencias y fuentes originales. Debemos de eliminar el historial de consultas. Ya veis que la mayor parte de IAs nos va quedando un historial a la izquierda de las consultas de las conversaciones pasadas. Nuestra recomendación es eliminarlo tan pronto haya dejado de ser necesario, o incluso deshabilitar esa opción. ¿Vale? Y por último, por supuesto, ya establecer protocolos específicos adaptados a cada empresa y cada organización de cómo queremos que se use la IA. Esto no es cuestión de si queremos o no regular la IA. Es que la IA va a estar regulada, o sea, quiero decir, la IA nos va a poner en riesgo, sí o sí. No podemos mirar hacia otro lado. Si no la usamos nosotros, la usan nuestros empleados o nuestros colaboradores. Por tanto, hacer el esfuerzo de regularla internamente y, sobre todo, aplicando la ley, como hemos visto anteriormente, pues es algo que nos puede evitar de muchos problemas, ya no solo hablando puramente de ética y de ontología, que también tiene que estar. Y nada más, muchas gracias por su atención y ya en este momento pues ya me pongo a su disposición, a vuestra disposición para dudas o cuestiones que me queráis trasladar. Muchas gracias.